Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver la historia de un asesinato que se resolvió luego de más de 18 años de misterio. Aún así quedaron varias dudas que lamentablemente nunca podrán ser contestadas. Es un caso que fue importante en España por el tipo de crimen y por la época en la que ocurrió, y el contexto teniendo en cuenta el tipo de crímenes que la sociedad española comenzaba a ver. Vamos a estar hablando del crimen de Eva Blanco que ocurrió en España en 1997. Eva Blanco Puig nació el 17 de febrero de 1981 en Madrid, España, y creció en la pequeña localidad de Algete, al norte de la ciudad de Madrid. Eva vivía con sus padres Manuel Blanco y Olga Puig, y con sus hermanas más chicas, María y Rebeca. Al momento de los hechos, Algete era un pueblo de unos 12.000 habitantes. De esos lugares donde la vida se mueve más lento, donde el caos de la capital se siente lejos, y donde existe esa idea medio ingenua, pero muy real, de que acá no pasa nada. Cabe decir que la familia de Eva tenía en cuenta los horrores que podían llegar a ocurrir. Sabían bien que el mundo no era tranquilo, pero al mismo tiempo su hija mayor seguía creciendo y cada día pedía un poco más de libertad. Eva era una chica alegre y divertida. Como hermana mayor tenía un carácter más firme y servía de guía para sus hermanas. Con gente nueva era tímida al principio, pero eso también es típico. Hay personas que parecen retraídas solo hasta que se sienten seguras, y cuando se sienten seguras te das cuenta de que en realidad eran muy sociables. En la adolescencia, Eva empezó la secundaria local y rápidamente se armó un grupo grande de amigos. Chicos que se veían todos los días y eran unidos. Terminaban las clases y se quedaban en una plaza, en la calle, en cualquier rincón donde se pudiera hablar y reírse sin que nadie los apurara. Dentro de ese grupo, para el año en el que ocurren los hechos, Eva empezó una relación con un chico llamado Sebastián Moreno. Además se conocían desde pequeños porque Sebastián formaba parte de un grupo juvenil que había impulsado el propio padre de Eva, algo así como una patrulla vecinal de adolescentes. Con este contexto en cuenta llegamos a 1997. Eva tenía 16 años y el grupo empezó a interesarse por salidas más nocturnas, discotecas, boliches, juntadas con amigos. La familia de Eva era cuidadosa con esto. Y no era porque fueran paranoicos. En los 90 en España había un miedo social muy instalado alrededor de mujeres jóvenes atacadas y asesinadas. Era una época en la que muchas familias miraban las noticias y pensaban, podría ser mi hija. Cabe decir que, por si no recuerdan, en 1992 ocurrió el crimen de Alcácer, en el que 3 chicas adolescentes desaparecieron luego de salir de noche y fueron descubiertos sus cuerpos más tarde. Tengo un video bastante largo al respecto en el canal, por si quieren refrescarse la memoria o por si directamente no conocen esa historia, pero es muy importante en España y tiene varias teorías acerca de lo que pasó. Hay mucha gente disconforme con cómo se llevó a cabo la investigación del caso, así que recomendaría verlo para saber el contexto social en el que nos encontramos para el caso de Eva Blanco. Igualmente no es el único caso, sino uno que llamó bastante la atención, pero ya había una cierta sensación de alerta en la sociedad española. Aún así, los padres de Eva intentaban equilibrar. No querían encerrarla, pero sí poner límites. Uno de esos límites era el horario, algo que Eva pidió cambiar. Quería llegar un rato más tarde de lo habitual y le pidió a su madre llegar a las 12, algo que Olga aceptó por primera vez aquella noche en que desaparece. Este es un tema muy delicado porque ella se ha mostrado arrepentida de haberlo hecho y creo que no importa que tanto repitamos que lo que pasó no fue su culpa. Aún así, esa casualidad respecto al horario hizo que lamentara haberle permitido a su hija llegar más tarde. El día de los hechos fue el sábado 19 de abril de 1997. Eva planeó pasar el día con sus amigos. Se fue de su casa a eso de las 17 horas. A esa hora se juntó con unos amigos en un negocio y 2 horas más tarde se fueron en grupo hasta la urbanización Valderrey
a una fiesta que se realizó en un complejo de canchas de tenis. Después de pasar un buen rato con sus amigos, se fue a casa cerca de las 23:45. Su mejor amiga, Vanessa, la acompañó en parte del trayecto desde el lugar en el que estaban. Se separaron cuando Eva estaba a unas 8 cuadras de su casa. Un tramo corto, casi ridículamente corto. Es una zona tranquila, ella conocía a la gente que estaba cerca de su casa, pasaba seguido por ahí. Aún así, esa fue la última vez que Eva fue vista con vida. A partir de ahí la historia se llena de sombras, no se sabe con absoluta claridad el minuto a minuto. Lo que se cuenta es una reconstrucción basada en investigaciones posteriores, hipótesis y piezas sueltas que encajaron con el tiempo. Mientras volvía a su casa, Eva tomó un camino que no era el que solía tomar, un atajo más corto, pero también más solitario, uno que varios jóvenes solían tomar, pero que tal vez no era común. Cerca de llegar a su casa, Eva se encontró con un hombre en un auto. La hipótesis más fuerte es que lo reconoció, no como un amigo, sino como alguien del pueblo, una cara vista. En ese momento le ofreció llevarla. El gesto pudo haber parecido hasta amable. Y si Eva aceptó subirse, no es porque fuera ingenua, es porque su mundo le había enseñado que un adulto conocido en un pueblo chico no es una amenaza. Lo cierto es que cuando Eva entró a ese auto, su destino cambió. No la llevó a su casa. Se estima que horas después el agresor intentó abusar sexualmente de ella y la atacó con un cuchillo. De vuelta, esto es todo parte de una hipótesis que se formó a partir de los registros forenses, de la reconstrucción de los hechos, pero no es una certeza. Mientras el secuestro ocurría, por otro lado, en su casa, la madre de Eva empezó a preocuparse cuando se hizo la medianoche y Eva no volvió. Olga supo que algo andaba mal porque Eva no era de llegar tarde, mucho menos sin decirlo. Justamente le había pedido que la dejara salir. No es que era una adolescente rebelde que por ahí se iba y después se disculpaba. Completamente al contrario, ella pidió una hora más para quedarse con sus amigos. Entonces era raro que justamente se retrasara. Olga lo sentía que algo andaba mal, porque aparte ella sabía que su hija estaba cerca, así que salió a buscarla. La buscó por los alrededores, todavía con esta sensación, completamente convencida de que estaba cerca. Y de hecho era verdad. Eva había estado a pocas cuadras de llegar. Como no la encontró, Olga volvió a casa, habló con Manuel y él salió en auto a buscarla. Tampoco. Entonces hicieron lo más lógico, que es ir a la policía cerca de la 1 de la madrugada, es decir, tan pronto como pudieron. Los agentes consideraron que una hora no era suficiente para denunciar una desaparición. Dentro de este discurso que les dio la policía en un principio, obviamente hubo insinuaciones típicas, prejuicios típicos. Les dijeron que quizá estaba alcoholizada, es decir, que se había quedado con sus amigos a tomar, como una adolescente, y que por eso estaba retrasada. Insinuaron que quizá estaba drogándose con sus amigos, quizá andará por otro lugar. La cuestión es que no parecían querer ayudar a los padres de Eva, quienes estaban en ese momento, se imaginarán, desesperados. Todo esto encima a pesar de que ellos insistían en que aquel no era su comportamiento habitual. Y recordemos algo que solemos decir, que es realmente todas las horas son cruciales, cada minuto es esencial para la investigación. Entre más tiempo pasa, por ejemplo en un secuestro, más lejos se puede ir el secuestrador, más tiempo tiene para actuar. Mientras discutían con la policía estaban perdiendo minutos. La familia insistió y logró que tomaran la denuncia. Después de eso se armaron por fin grupos de búsqueda, pero el trabajo fue desprolijo. No se revisaron bien rutas de salida, accesos, zonas clave. Durante toda la madrugada los padres iban y venían al cuartel esperando novedades, y siempre era lo mismo, nada. Y encima llovió. La mañana siguiente una pareja de ancianos encontró el cuerpo de Eva tirado en una zanja al costado de una ruta, a la salida de la localidad de Covenia, a unos 6 kilómetros de Algete. El lugar exacto se suele ubicar en la carretera M100, en un paraje conocido como Las Pesqueras, cerca de una rotonda de acceso. Al principio pensaron que podía ser un atropello, que tal vez alguien había dejado el cuerpo ahí después de tener un accidente con el auto. Pero cuando llegó la policía entendieron que no había
tal accidente, sino que parecía un ataque con violencia. El cuerpo estaba boca abajo. La persona que lo encontró, de hecho, describió que parecía normal, que parecía dormida, pero cuando se acercaron vieron que tenía múltiples heridas en la espalda, el cuello y la parte trasera de la cabeza. Años después, en el lugar exacto de la M100 donde apareció el cuerpo, se colocó una placa recordatoria, lo que demostró que la familia de Eva nunca olvidaría el caso. Algo importante de aclarar porque a partir de ese punto en que la encontraron, tuvieron que enfrentarse a años de búsqueda de justicia. Como les decía, la lluvia de esa madrugada en que se encontró el cuerpo arruinó evidencia crucial. Marcas de neumáticos, huellas, rastros del agresor. Sin embargo, algo sobrevivió, una huella de zapato que sugería mocasines y un número aproximado de talle. Eso era lo que tenían para atrapar al agresor de la adolescente en primera instancia. La autopsia determinó que Eva recibió alrededor de 20 puñaladas, con un arma blanca de hoja relativamente corta. En algunas reconstrucciones periodísticas se habla de 19 puñaladas. La mayoría eran superficiales y estaban en la parte posterior del cuerpo. La espalda, nuca, parte trasera de la cabeza. Había una herida más profunda en el costado que algunos interpretaron como la primera, quizá aún dentro del auto, y después el resto como una secuencia afuera, cuando Eva intentó escapar. La causa de muerte fue el desangramiento. También se hallaron restos de semen en distintas zonas, lo que dejó claro que hubo agresión sexual. Y acá tenemos dos temas. Uno es que había ADN para futuras investigaciones con el avance de la tecnología. Y dos, que algunos investigadores, al ver que el cuerpo no tenía ciertos signos típicos de defensa, llegaron a insinuar que la relación pudo haber sido consentida. Esa idea fue tan dañina como ignorante. La ausencia de lesiones defensivas no significa consentimiento. Puede significar miedo extremo, amenazas, shock, inmovilización o simplemente no haber tenido oportunidad física de resistirse. La familia lo rechazó de inmediato, como corresponde. El ADN era la gran pieza. Tenían algo con lo cual avanzar si la tecnología acompañaba. El problema es que tener ADN no equivale a tener un nombre, y aún así la policía tomó una decisión polémica. No comunicó a la familia de entrada que había material genético y se enfocó en el entorno cercano porque partieron de una hipótesis errada. Se compararon muestras de amigos, conocidos, de vecinos, incluso se llegó a conseguir una colilla de cigarrillo del padre de Eva para descartar su ADN frente al perfil hallado. Recién después de descartarlo, se habló más abiertamente del tema y le comunicaron por fin a la familia lo que tenían. Los investigadores creían que iba a ser un caso fácil, porque tenían una muestra de ADN y la hipótesis de que era alguien cercano, porque, bueno, en general es algo normal de asumir. Pero las comparaciones daban siempre negativo. Ninguno de sus sospechosos, aquellos del círculo íntimo de la víctima, eran la persona que la había atacado. Pasaron meses, años. El caso se fue convirtiendo en un cold case, que seguía caliente solo para la familia. Y con el tiempo la hipótesis cambió. Quizá no era un conocido íntimo, quizá era alguien del pueblo, quizá alguien que se movía por la zona. Durante esos años, la Guardia Civil sostuvo formalmente la investigación como un expediente vivo. Se abrieron más de 100 líneas de trabajo, se pidieron datos a medios y ciudadanía en varias ocasiones, y se tomaron declaraciones que, aunque no aportaran un testigo directo del crimen, mantuvieron activa la causa. Los equipos de homicidios iban rotando, pero cada investigador nuevo que entraba al grupo revisaba el expediente de Eva como primera tarea, buscando detalles que hubieran pasado desapercibidos en los 90. Y acá es donde entra algo que en 2013 parecía una novedad, pero en realidad era el resultado de insistir durante años. Una testigo menor de edad que conocía a Eva y que aquella noche vio a un hombre dentro de un vehículo. Durante mucho tiempo su testimonio existió, se valoró, pero estaba incompleto, faltaban datos finos. Con los años, esa chica, ya adulta, viviendo en el norte de España, siguió siendo interrogada una y otra vez. Nunca se perdió el contacto con ella.
Lo que cambió en 2013 fue que ese testigo de a poco empezó a cuadrar ciertos recuerdos. Esos detalles terminaron plasmados en múltiples bocetos hechos por distintos dibujantes de la Guardia Civil, hasta llegar a lo que se difundió como un retrato robot definitivo del hombre de interés. La imagen describía a un varón que en 1997 tendría entre 35 y 40 años, de cara cuadrada y curtida, ojos hundidos, pelo corto castaño, de punta, corpulento, aproximadamente 75-80 kilos, y ropa que también quedó fijada en la memoria. Tenía una camisa blanca y campera de cuello en pico. Ese mismo testimonio, además, coincidía en un punto que venía apareciendo de manera persistente desde el 97. El vehículo, un Renault 18 blanco. En paralelo, la propia forma en que se comunicó ese retrato robot muestra el nivel de urgencia que se estaba acumulando. Se pidió la colaboración ciudadana y se habilitaron canales confidenciales para recibir información. Eso también hablaba de un reloj que corría porque si el caso no se resolvía, se acercaba un límite legal. En 2013, desde ámbitos judiciales, se hablaba de la prescripción del crimen en abril del 2017. Hubo muchos intentos de resolver este caso, con lo que se tenía. Y según se contó en esa etapa, en los 90 se llegó a reservar dinero para un análisis masivo de ADN a miles de varones del pueblo, pero finalmente no se hizo por dudas sobre la legalidad del procedimiento, tanto desde Fiscalía como desde el juzgado instructor. En la superficie esto suena práctico, en el fondo es un campo minado legal y social, porque esto era voluntario supuestamente, pero voluntario en un pueblo chico no es realmente voluntario. Si te negas, quedas marcado, las sospechas terminarían siendo demasiado fuertes. Y si se obtienen pruebas así, después puede ser un desastre en tribunales por la forma en que se consiguió y por las garantías que se comprometen. Aún así, mucha gente se ofreció, pero se puso este freno institucional. No se podían hacer comparaciones indiscriminadas como si la población entera fuese sospechosa en bloque, algo que supongo puede ser motivo de debate. ¿Es una idea tan loca? Porque si nos guiamos por el perfil de quién parece sospechoso y quién no, no llegamos a ningún lado. Ya pasó muchas veces que la persona menos pensada había cometido un crimen gravísimo. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? No es que vamos a cambiar la ley o la forma en la que las cosas se hacen desde acá, pero al menos quiero saber su opinión. Por otro lado, me parece que hubo una falla en la lógica del crimen, quizá por la falta de experiencia en casos parecidos, y es que se llegó a una conclusión errada a través de cómo se encontró el cuerpo. Eva Blanco estaba vestida, como les dije, incluso luego de ser violada. Su cuerpo había quedado vestido, y por eso llegaron a creer que se había subido por voluntad propia al auto y que conocía a la persona, porque debido al rigor mortis no es fácil vestir un cuerpo post-mortem. Para mí, sabiendo ya todo lo que sé, me parece que lo más lógico es que el asesino la haya obligado a tener relaciones y todavía armado con el cuchillo la obligara a vestirse, quizá con la promesa de que la dejaría en su casa si no decía nada. ¿Por qué? Porque no importa si el criminal se anima a violar, quizá no se anima a matar a la persona o simplemente no quiere. Quizá todo ese tiempo le advirtió a Eva que no lo mirara a la cara y ella terminó mirando. A esto se le añade las puñaladas en la parte de atrás del cuerpo, que si bien fueron muchas, se realizaron con la víctima dada vuelta. ¿Qué puede llegar a decirnos esto? Que no quería mirarla a la cara, que su objetivo no era ver cómo moría y que quizá lo hizo por miedo a que lo descubrieran, sin que ella supiera realmente lo que estaba a punto de pasar. Por ahí no era una persona cercana, pero si le veía la cara podía declarar a la policía y si tenía algún rasgo destacable sería más fácil de encontrar. Puede haber hecho que Eva se pusiera la ropa, decirle que la iba a llevar, hacer que se quedara dada vuelta hasta que finalmente decidió que tenía que matarla. Todo esto, al igual que lo que hizo la policía en aquel entonces, es una hipótesis basada en el hallazgo forense y nada más. Pero la realidad es que hubo una mala conclusión a partir de justamente el tema de la ropa. El hecho de que se encontrara con la ropa puesta les hizo creer que por alguna razón se relacionaba con
que Eva conocía a su asesino. Tampoco sabemos realmente cómo es que se subió al auto, porque justamente de toda esta base también surge la hipótesis de que se subió porque conocía a la persona que iba en el auto, pero realmente podría haberla amenazado y listo. Podría haber estado esperando afuera del auto. Podría haber salido con el cuchillo que llevaba para amenazarla. Realmente no hay forma de que nosotros sepamos qué es lo que pasó en ese momento. A todo esto, en paralelo, el propio expediente terminó teniendo un nombre interno. Se le llamó Operación Pandilla, justamente por ese primer foco puesto en el entorno social de la víctima. Porque a ese grupo que tenía Eva con sus amigos les decían la pandilla, como apodo. Más allá de todo esto, con el paso del tiempo la investigación se volvió más técnica y más de laboratorio. Durante años se fueron reuniendo perfiles genéticos de sospechosos concretos, además de material voluntario, y se procesaron centenares de muestras útiles para comparación. Aunque el número que circuló públicamente, como miles, incluye también perfiles recabados o referenciados por distintas vías, voluntarios, sospechosos y cotejos solicitados en otros ámbitos. Mientras tanto, como siempre, los medios y el chusmerío hicieron lo suyo. Cuando no hay culpable, se inventa un culpable simbólico, y muchas veces ese culpable simbólico es la propia víctima. Aparecieron teorías de todo tipo, incluyendo una especialmente bizarra, la idea de que Eva pertenecía a un grupo de extrema derecha, como si eso pudiera explicar o justificar algo, pero que quizá una actividad en grupo la había llevado a morir. También circularon lecturas misóginas de manual, digamos que era ligera, por decirlo de una forma, que algo habrá hecho, que andaba en cosas raras, lo de siempre. Y pareció a lo que dijo la policía en un primer momento. Y es un reflejo feo y muy humano de buscar una razón tranquilizadora, porque si la víctima hizo algo mal, entonces a mí no me va a pasar porque yo hago todo bien, como por ejemplo no salir de noche, que igualmente era una zona bastante tranquila, donde uno no sospecharía particularmente que le va a pasar algo. Es una mentira moral para dormir tranquilo, pero si no descubrían al asesino podía volver a atacar y se podía incluso volver mucho más osado. Entre tanto ruido apareció un tema que causó mucha revolución en su momento, que es el diario íntimo de Eva. 8 meses después del asesinato, su madre halló 2 cuadernos ocultos en su habitación, etiquetados como 95, 96 y 96 a 97. La víctima los había escrito a mano hasta el día de su muerte. Muchas páginas contenían la repetición incesante de Eva y Miguel, el nombre de su exnovio, escrito con diferentes colores de lapicera, en toda la hoja. Sin embargo, 2 páginas antes del final del último cuaderno, la frase cambió a Eva y 343110, algo que se interpretó como una pista. ¿Podía significar algo? ¿Quizá era un código que daba el nombre de su asesino? La idea se quedó en la mente de muchas personas. De hecho, hay videos de gente queriendo descubrir el código y compartiéndolo en internet, comparándolo con los nombres de los amigos de Eva. Tal vez era una referencia ideológica. ¿Y por qué lo había escrito tantas veces? Realmente nadie supo responder. Una de las hipótesis sugería que 34 podía ser el prefijo telefónico de España y 110 el código postal de Algete, la zona de residencia de Eva. Mientras la investigación seguía bastante despacio, algunas personas intentaban descifrar lo que consideraban como una pista que daría vuelta al caso. Más allá de las impresiones por el tipo de cuaderno que era, parece más un juego de adolescentes, ya había escrito el nombre de un chico en otras páginas, entonces podía ser el nombre de alguien que le gustaba en ese momento, pero no quería escribirlo tal cual por alguna razón. Una especie de manifestación de adolescente de esa época. Podía ser cualquier cosa. La familia de Eva, mientras tanto, no se detuvo. Años de insistencia, de aparecer en medios, de reclamar que el caso no se archive en el olvido. De parte de la policía, como les dije, se abrieron varias líneas de investigación, probaron más de 2.000 perfiles genéticos, también se pidió la colaboración de los ciudadanos para dar datos que pudieran ser útiles, pero eso solo trajo más detalles confusos y que no aportaban nada al caso.
al igual que el retrato del posible asesino, que no servía de mucho en ese momento. Ese retrato en 2013 pasó de ser un dibujo más a convertirse en una pieza central. Fue la misma Guardia Civil que lo difundió públicamente apoyada en el relato de ese testigo que había visto al hombre y al Renault 18 blanco en las inmediaciones del lugar del hallazgo. Más allá del retrato hablado, más allá de la insistencia de la familia, más allá de todo lo que se intentó hacer, el giro técnico que destrabó el caso empezó con una decisión puntual. El 8 de octubre del 2013, la Guardia Civil pidió un nuevo estudio de la muestra genética custodiada a un instituto forense universitario, la Universidad de Santiago de Compostela. Ese reanálisis aplicó marcadores que no se habían usado en los 90 y permitió extraer conclusiones nuevas del mismo rastro biológico. Es decir, el avance de la tecnología les dio una segunda oportunidad para poder resolver el caso. En enero del 2014 llegó el informe y fue el dato que reordenó todo. El propietario del perfil era un hombre de origen norteafricano magrebí. A partir de ahí ya no era cualquiera. A partir de ahí se acotó el grupo de personas que podían ser las culpables. Además, esa línea de investigación incluyó una técnica de fenotipado que en términos prácticos no da un nombre, pero sí te permite inferir rasgos y procedencia. Es decir, más allá del origen norteafricano, también te dice la tez, el pelo, ojos, y con eso es que justamente podían hacer este círculo de personas de interés mucho más chico. Con esta información se pidieron padrones y registros para identificar varones norteafricanos que figuraran empadronados en la época en Algete. Y también se rastrearon entornos familiares por línea paterna para no depender solo de quién vivía dónde en los papeles, porque había gente que no figuraba formalmente como residente. Acá se suma un punto concreto que después fue clave para la depuración. Se conservaba el censo o el registro municipal de 1997, y cuando la línea del origen norteafricano cerró, ese material permitió armar un universo de investigación de alrededor de 300 varones marroquíes que podían encajar con el perfil y con la presencia en la zona en esos años. Todo esto hasta que el 1 de octubre del 2015, a las 14:30, se detuvo a un hombre que parecía ser el asesino de la joven. La detención se hizo en Francia y la cooperación internacional fue clave. Se activaron trámites de colaboración con la Gendarmería francesa y se trabajó el cruce policial bajo marcos europeos, como el Tratado de Prüm para intercambio de datos, porque el sospechoso llevaba años viviendo allá. Pronto canales como Antena 3 comenzaron a dar la noticia. Luego de 18 años se había capturado al asesino de Eva Blanco. Como les decía entonces, ¿cómo se llegó a todo esto? Con el avance en genética forense en 2013 se obtuvo un dato nuevo. El perfil del agresor sugería un origen norteafricano magrebí. Esta información reorientó la búsqueda. En lugar de comparar a cualquiera, se empezó a cruzar con registros y personas que habían vivido en la zona en los 90. Se habló de cientos de posibles perfiles, algunos ya fuera de España. Después de semanas de análisis, finalmente apareció una coincidencia parcial con un individuo llamado Fouad Chel, de origen marroquí, que había vivido en Algete en los 90. La coincidencia no era total, y eso también es clave. Era compatible con parentesco cercano como un hermano. Ese tipo de coincidencia no te da el culpable, pero señala un árbol genealógico. Entonces se enfocaron en los hermanos de Fouad. De hecho, la secuencia que describió la Guardia Civil es que primero se obtuvo este perfil que dio positivo, sin ser del 100%, y desde ahí empezaron a bajar por todo el círculo familiar hasta llegar al verdadero objetivo. Cuando hicieron eso, uno no encajaba por el historial de residencia, otro también fue descartado, y el nombre que quedó fue Ahmed Chel Hersh, un hombre de 52 años al momento del descubrimiento. Ahmed había vivido en Algete en aquella época. Según reconstrucciones, la familia vivía en condiciones precarias, en una caravana ubicada en un vivero de plantas donde él trabajaba como repartidor. Un detalle que, sumado al hecho de que era una zona de paso, vuelve verosímil que se moviera por lugares donde una adolescente podía cruzárselo como quien se cruza a un vecino. Un punto que después se supo y que explica por qué la investigación tardó tanto en encontrarlo en papeles es que esa familia no siempre aparecía en los listados de residentes como el resto,
justamente por las condiciones de vivienda. Para 2013, él ya estaba en Francia. La cronología pública del caso marca que se fue en 1999, es decir, 2 años después de haber cometido el crimen. Había estado casado con una española en los 90 y tenía hijos. Tras el asesinato se separó, se mudó y rehizo su vida. Luego del arresto fue extraditado a España. Accedió a dar una muestra de ADN y el resultado fue positivo. Coincidía con el ADN hallado en el cuerpo de Eva. Fue acusado formalmente y quedó en prisión preventiva esperando al juicio. La noticia fue cubierta por múltiples medios en el momento mientras lo llevaban de un lado a otro. Por primera vez en 19 años, la historia parecía encaminarse hacia lo que se supone que debía ser. La audiencia, la reconstrucción, la condena, el cierre. Aunque fuera un cierre tardío, al menos iban a tener una resolución por fin. Pero no. El 26 o 29 de enero del 2016, según la fuente que se consulte, Ahmed Chel apareció muerto en su celda, ahorcado con los cordones de sus zapatillas. Y ahí el caso se partió en dos. Por un lado, el alivio brutal de tener un nombre y un ADN, porque al menos coincidía completamente. Por el otro, la impotencia total de no tener juicio ni condena. Tampoco sabremos si cometió más crímenes similares. El suicidio generó controversia. Se dijo que había dado señales previas de riesgo, que existían advertencias, evaluaciones psicológicas, debates sobre si debía estar bajo vigilancia especial. En algunas reconstrucciones se mencionó que hubo un protocolo de prevención que se había aplicado y después se levantó, y que tras su muerte se pidieron informes penitenciarios para determinar qué controles existían en ese momento. Antes de morir, Ahmed dio versiones que parecían diseñadas para lo único que le quedaba: complicarlo todo. En ningún momento confesó, a pesar de que su ADN coincidía completamente con la evidencia encontrada en el cuerpo de Eva. Y cuando le preguntaron cómo llegó su semen al cuerpo, soltó una explicación que parece salida de un guión malo. Dijo que había salido y que de repente 2 personas aparecieron y lo amenazaron con un arma, lo llevaron al cuerpo y lo obligaron a masturbarse encima. Es el tipo de relato que no intenta ser creíble, sino que intenta ser útil, porque evidentemente no podía ir y borrar el ADN. Así que intentó llenar el expediente de ruido, de dudas, de ¿y qué tal si hay otras personas involucradas? Por ahí realmente alguien lo obligó a hacerlo. Como sea, con su muerte, el juicio nunca se celebró y el caso se cerró formalmente. Para la familia Blanco, el final fue agridulce. Después de años de lucha, habían llegado al sospechoso con evidencia genética, pero él se llevó la posibilidad de una sentencia. Años después se determinó una indemnización a la familia del acusado por no haber evitado el suicidio bajo custodia del Estado. Y así termina el caso de Eva Blanco. ¿Hubo justicia? Al menos se encontró al culpable, por más que antes de morir haya dado una pobre excusa. Obviamente, como pasa en cada caso, donde el acusado da una explicación conspiranoica, hay gente que le cree. Yo obviamente no le creo, me parece una cosa terrible. De hecho, creo que se conecta con el caso de Alcácer, creo que justamente quiso hacer algo parecido. Hay tantas teorías en ese caso que tal vez en la confusión podría haber creado un grupo de gente que le creyera y lo defendiera, pero finalmente era un cobarde y el caso quedó con una resolución a medias. Así que bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Así lamentablemente llegamos al final del caso de Eva Blanco. Está, como les digo, completo a medias. Hay una resolución, pero no hay consecuencias legales. Voy a estar leyendo sus respuestas, especialmente los españoles o las personas que hayan conocido este caso de antes. Yo sé que hay gente que me sigue que vivió el minuto a minuto de esta historia mientras iba pasando, justamente porque me han sugerido hablar de esto. Así que quiero saber más que nada qué opinan también ustedes, esas personas que vivieron este caso en aquel momento y también cuando se resolvió, entre comillas. Con eso dicho, acá están los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de este medio, realmente lo aprecio muchísimo. Cada vez son más desde el primer video del año que publiqué.
Mucha gente decidió volverse miembro del canal y realmente les agradezco un montón. Y espero realmente poder conservar el año bien organizado para poder darles videos temprano a los miembros del canal todas las veces. Estamos trabajando en eso. Y bueno, sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.